Muchas veces la poesía surge como resultado de pensar la poesía misma, de pensar cómo nos relacionamos con ella, cómo nos la definimos. La poesía me abrió las puertas de su carroza y al descender encontré un mundo sonoro, de símbolos y máscaras que me enseñaban el sentido otro de las cosas, la pluralidad del universo. Muchas veces, de esa autorreflexión surgen imágenes poderosas que no solo hablan de la poesía, sino que hablan de nosotros mismos, de nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras búsquedas vitales. Yo como lectora entro en la pluralidad del universo y me hago múltiple también. Escucho la música universal en el instante del poema, alcanzo la plenitud de un momento en la perfección del lenguaje. Y quizás por eso vale la pena volver a pensar la poesía cada tanto, volver a pensar en nuestra relación con ella y, ¿por qué no?, volver a pensarla junto a otras y otros. Esa es la imagen, un pensar que pasa de mano en mano y como una vela nos ilumina brevemente. La poesía es como una danza, dice Valery. Un vestido viejo y añoso. Apacible compañera de incertezas. Es la llave para abrir la mente. A ti, material inconcluso del universo. Ojalá sigas viva en el corazón de los más valientes. Porque no eres fácil, pero incendias. Leerte en otras voces de manera conjunta me abre muchos más caminos para entenderte. Eres las palabras que nunca encuentro. Cúmulo de palabras ininteligible. Y tal vez demasiado precisas. Quizás al final de ese pensar colectivo reafirmemos que la poesía está viva porque es la vida misma la que late en ella, con toda su belleza, todas sus tensiones y sus voces múltiples manifestándose en todas las direcciones. Hola, soy Johnny Martínez Cano y les doy la bienvenida una vez más a De Sobremesa, un podcast de conversaciones con autores y lectores de poesía. Este es el sexto y último episodio de la primera temporada y por eso les digo desde ya, este episodio será distinto a los anteriores. No va a ser una conversación, pero estará hecho de diálogos y voces que se entrecruzan. Y es que, como anuncia el título, el episodio se compone de 40 cartas a la poesía, escritas por remitentes muy distintos. Todas las cartas en conjunto crean un abanico muy interesante de percepciones, ideas e imágenes sobre la poesía y creo que esta es una muy buena manera de cerrar esta primera temporada, que ha tardado mucho en publicarse, pero que ha sido de mucho aprendizaje. Como siempre, si pueden hacerlo, alisten un café, un té, una cerveza o lo que quieran tomar. Si no pueden, espero que este episodio sea una buena compañía en lo que estén haciendo y empecemos. Bueno, primero quiero contarles el contexto en el que nacen estas cartas. La idea empieza con una publicación. Y es que en la segunda mitad del 2021, De Sobremesa participó en un taller de edición comunitaria de la mano de un colectivo llamado Somos Editores. En este taller no solo exploramos otras maneras más comunales de entender los procesos editoriales, sino que también hicimos nuestra propia autopublicación. Y hablo de nosotros porque fue un proyecto que llevé a cabo junto a Alejandra García, mi amiga y a quienes ustedes escucharon en el segundo episodio de este podcast. Con ella escribimos, diseñamos, editamos, imprimimos, plegamos y cosimos el primer cuadernillo hecho por De Sobremesa. Y ese sonido que escuchan de fondo es el sonido de la impresora el día en que nació nuestro cuadernillo. Sobre el contenido, quiero que sea Alejandra quien les cuente. Aquí ella. Bueno, pues la idea inicial del impreso fue trasladar la esencia del podcast a un medio impreso. ¿Cuál es la esencia del podcast? Un diálogo sobre poesía, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un diálogo en un impreso? No queríamos, digamos, tener una conversación y luego transcribirla y que ese fuera el impreso, sino lograr en cierta forma tener un diálogo textual, ¿no? Entonces, después de algunas charlas sobre nuestra relación con la poesía, sobre lo que esperábamos del impreso, formulamos 3 preguntas que fueron como las que guiaron ese diálogo que tuvimos en el texto. La primera pregunta fue ¿por qué leemos poesía? La segunda, ¿qué diferencia la poesía de otros géneros? Y la tercera,
porque los poemas son difíciles. Entonces creamos un documento, pusimos estas preguntas y cada uno iba respondiendo una u otra pregunta y luego el otro leía esa respuesta y a partir de esa respuesta planteaba su propia respuesta a esa pregunta tomando elementos de lo que el otro había dicho y así fuimos hilando nuestras ideas e hilando ese texto que se convirtió en el impreso, ¿no? Tras este diálogo textual, nos surgió la duda sobre cómo otras y otros entenderían su relación con la poesía. Nos preguntamos qué le dirían estas personas a la poesía si ésta fuera un algo o un alguien con el que pudieran conversar o a lo que le pudieran escribir. Con esto en mente, nos dimos cuenta de que este cuadernillo debía ser también una invitación a extender el diálogo sobre la poesía. Y por eso en las primeras páginas escribimos lo siguiente. Si has querido u odiado a la poesía, si te has entregado a ella o la has abandonado, si la lees con devoción o la miras con humor e ironía, si los poemas te han marcado profundamente o simplemente no los entiendes, queremos leerte. Queremos que compartas con nosotros tus propios pensamientos sobre este género que tanto nos importa. Queremos que este cuadernillo sea, de la manera más certera, un puente. Entonces surgió la idea de escribir cartas de amor, odio, gratitud o indiferencia hacia la poesía. E hicimos un trato simple. Quien escribiera su carta se llevaría a cambio un cuadernillo. Reunimos así un poco más de 40 cartas. Algunas personas las enviaron escritas a través de un formulario virtual que creamos y luego las enviaron grabadas. Otras personas las escribieron y las grabaron en medio de una feria de publicaciones en la que participamos a finales del 2021. Algunas cartas son muy cortas, otras son más largas. Las y los remitentes tienen distintas edades, distintos procesos lectores, distintas relaciones con la poesía. Y en esa variedad de respuestas, algo que me parece muy bello es la idea de que la poesía está todavía muy viva y lo está gracias a esa multiplicidad de percepciones sobre ella. Eso es lo que ustedes escucharán, distintas percepciones sobre la poesía. Yo he decidido organizar las cartas en pequeños grupos, según ciertos rasgos, ideas o tendencias que veo en común y de los que les hablaré antes de que escuchen cada grupo de cartas. Y, a menos de que les diga lo contrario, cada carta será leída por su remitente. Ahora sí, después de toda esta introducción, empecemos el recorrido. En el primer grupo de cartas que escucharán, sus remitentes buscaron dar una definición de lo que para ellas y ellos es la poesía. Y para hacerlo se valieron de objetos, lugares e instantes concretos. Como si fueran arts poéticas, estas definiciones hablan del tipo de poesía que persiguen sus autores. Lo que me gusta es que en la mayoría de estas cartas se rechaza un tipo de poesía más tradicional que trata los asuntos elevados de la existencia y se celebra una poesía del día a día. Por ello, las cartas se valen de los objetos más cotidianos para hablar de la poesía e incluso algunas de estas cartas hablan del momento mismo en el que fueron escritas, como si la poesía viviera o se revelara tan solo en un instante o en un pasaje de la vida. Empezamos con la carta de Rodolfo Celis. Poesía. La poesía es una señal oxidada en un camino por donde no pasa nadie. Un solecito minusválido rodeado de 37 agujeros negros. Una capa de maquillaje sobre esta herida que supura. Un vestido de año viejo. Eso es, un vestido viejo y añoso. Muy viejo y muy añoso. La siguiente carta es de Mónica Jara. Se busca. La poesía es un galón de arrechón abandonado. Un -1 puesto en una pared oscura. La poesía es la tinta roja de este esfero, el color de mis uñas y la palabra palabra escrita en esta hoja. La poesía es una fila interminable en un centro comercial, un helado tirado en el suelo. La poesía es nieve artificial y un hombre que aspira un césped sintético. Seguimos con la carta de David Manrique. Siempre que pienso en poesía, la entiendo y la figuro a través de la plasticidad del lenguaje y la exploración de los límites del sentido. Poesía puede ser acostarse a buscar formas en las nubes, acostarse a hacerlo realmente. Poesía puede ser escuchar las preguntas de una niña o un niño sobre por qué es el mundo. Poesía puede ser escribir una carta a quienes hablan a diario con ella, escribir una carta a desconocidos familiares, desconocidos con rostro, encontrados en medio de una congregación de proyectos,
en una feria de arte, en un teatro colegio, al sur de Bogotá. Al menos eso fue la poesía ese día. La siguiente carta fue firmada por Achuri X. Ábreme. ¿Quién es? Es todo. También un silencio. Este instante. Los pasos que dejé en otra esquina. Aire fresco, gotas para el sediento. La adrenalina de un beso. La coma, los puntos suspensivos. El abrazo de un desconocido. La entrada, una bienvenida. El plato del almuerzo. El pájaro que me caga. Su voz. La salida. Y cerramos este primer grupo con la carta de Cristian Moreno, leída por mi amiga Alejandra. Pica en el costado cuando por la calle encuentro encendido un bote de basura y sé que es el fin del mundo y siento que debo cantarlo. Salta en cada refrán, tara y muletilla que heredamos hasta zambullirnos en el torrente del lenguaje. Es eso que sufre en mí cuando olvido y busco el nombre de una flor intensa, callejera y salvaje que opaca el crepúsculo. El crujido de un caracol idéntico al ruido del remordimiento, y cuando afino el oído atento al silencio de las lombrices que buscan lejos de la tierra refugio en los matorrales. Son los trabajadores a medio dormir cuando pido una silla para mí y mi hija en el Transmilenio, o la escotilla mal cerrada por la que entra un trocito de aguacero. Es la forma más complicada de ofrecer las incertidumbres y también es el festín de lombrices de la mirla luego de llover. Y la brisa pestosa que encuentra el ladrillo río abajo, aquí donde el tunjuelito ya viene borracho de formaldehído. Y cuando algún estudiante de literatura dice que la poesía es difícil, y yo creo que más bien es porque a veces es triste. El brillo repentino de algún objeto doméstico que se presenta en la infancia como una zarza ardiente, y el árbol en el separador que baila al paso de los buses. La poesía es eso que descubrí y en lo que me empeño desde que en la biblioteca la boca de un hermano y semejante cantaba las glorias de algún animal muerto. La poesía es esa tarde en que aprendí que cada poema es desfibrilador de un pecho desconocido. Hay otras cartas que buscan definir a la poesía no a través de objetos, lugares y momentos, sino a través de presencias humanas, siguiendo una tendencia muy marcada en la lírica tradicional. En las cartas que escucharán a continuación, la poesía se ve como una presencia femenina. Ella es una compañera, una niña que nos mira o una mujer que admiramos. Con estas cartas, me gusta pensar que quizás hay un vínculo más profundo entre nuestras relaciones interpersonales y nuestra relación con la poesía. Quizás hay algo que se corresponde o se complementa, y quizás en el conocimiento y el acercamiento a los otros haya también una lección de acercamiento a la poesía. Empezamos este bloque con la carta de Nicole. Poesía. Apacible compañera de incertezas, guía de caminos equivocados, quebrantadora de fibras, hacedora de sonrisas. Poesía, que tan fácil vienes y tan nunca te vas. Quédate hasta el ascua del día, que el ocaso no te deja soñar. Seguimos con la carta de Luz Ángela Ortiz. La poesía es una niña que juega, una niña que se esconde. Me mira desde lejos, me sonríe y a veces vuelve por sí misma, me abraza, me acompaña. Me cuenta sus miedos y habla de sus anhelos con ojos soñadores. Es una niña que a lo mejor soy yo misma a veces y otras veces una completa desconocida. Y finalizamos con la carta de Ariel Guevara. Distinguida señora, dulce y cándida niña, respetada hechicera, reciba un respetuoso saludo. Le presento mis excusas por abordarla sin previo aviso, así como tantas veces usted lo ha hecho conmigo. Reciba mi saludo, pero también mi reclamo. Le agradezco su presencia en mi vida, sin embargo, y por favor perdone si alzo la voz en esta negrita cursiva, pero entienda, yo no pedí conocerla. Pero desde el instante mismo en que usted me tomó de la mano y se impregnó sobre mi piel, toma forma en mi garganta y se escapó por los labios, nunca más pude dejarla. La encuentro todos los días en los ojos de mi amada. Escucho sus desesperados gritos en una sociedad injusta. La veo todas las tardes en medio de alguna planta. Y creo que el día en el que el frío de la muerte cierre mi voz para siempre, usted estará conmigo y me llevará al sepulcro y escribirá mi nombre entre la hojarasca mientras el viento impulsa y de mi cuerpo se escapa el alma. Las cartas que escucharán a continuación dejan atrás las definiciones y son más bien reflexivas. Se trata de 3 cartas dedicadas a 3 actividades: la lectura, la traducción y la escritura de poesía. Decidí agrupar estas cartas porque creo que al reflexionar sobre cómo leemos, traducimos y escribimos poesía, surgen imágenes e ideas hermosas que en su misma formulación me parecen poéticas.
Y eso siempre me ha interesado, la belleza que surge de la autorreflexión. En otras palabras, la poesía que surge de pensar el quehacer poético en sí mismo. Empezamos con la carta de Laura Gómez. Leer un poema hace posible algo que siempre se desea, que siempre quiero yo por lo menos, que es repetir las experiencias intensas como si se vivieran por primera vez. Una regresa a los lugares y a las actividades que la han llenado porque espera poder revivir la emoción con la misma intensidad que experimentó. Pero eso casi nunca pasa. A veces, incluso, la experiencia repetida supera la anterior, pero ni siquiera eso provee la satisfacción que se cree podría proveer una repetición precisa. Cada persona tiene solo unos poquitos poemas que le explotaron en la mente y en el sentir, y a los que quiere volver siempre, porque cada vez que se vuelven a leer, se puede repetir esa explosión. Y aunque se haya memorizado el poema, las palabras siempre parecen inesperadas y tal vez demasiado precisas, llenas de algo que está detrás, que a la vez solo existen sus sonidos y que a lo mejor solo se imagina. Con los poemas puede haber un reencuentro que no ocurre con nada más, un verdadero reencuentro, porque generalmente una no se reencuentra dos veces con la misma cosa. Ese poema que tanta impresión causó, a veces se convierte en la única casa a la que se puede volver a gusto, y quisiera una quedarse rebotando en sus sonidos y que no existiera nada fuera de ellos. Sin embargo, el tiempo de leer, escuchar o recordar el poema se termina, y se inicia una nueva búsqueda de repetición, que solo se vuelve a satisfacer cuando hay un reencuentro con ese, el poema. Seguimos con la carta de Ángela. Poesía. No construirte como un edificio, para que habite el desamparo. No puedo ni podría conjurar los verbos y los vocablos para hacer surgir tu imagen poderosa de entre la punta de mi lápiz, poesía. Eres injusta y salvaje, a veces como la emoción misma. Y a veces los días ni las lunas se ajustan a tus requisitos, y leerte es una empresa fracasada, y así permaneces sin ser leída en los estantes de la biblioteca, hasta que el momento es el adecuado para convocarte, para leerte. No. Hacerte menos indómita en tu violencia tierna que desarma y construye. Lograr que esa, tu intención de tocar y jugar con las vibraciones cálidas del corazón, sea universal, converse y atraviese las almas. ¿Cómo escribir poesía cuando el significado del amarillo ritual de nuestra felicidad aún no se entiende bien en japonés? Aún no estoy segura de que el Bluebird de Bukowski de verdad encierre la tristeza del borracho mendigo en Bogotá. ¿Cuándo entenderemos la pasión del rouge francés del que hablara Baudelaire? No escribirte poesía, ser artesana del significado, buscar transmutarte entre tu raíz misma, llevar tu sentido al centro mismo del lenguaje, traducirte poesía, déjame traducirte. Y finalizamos con la carta de Diana. Primero tuve una imagen, luego una secuencia, una a una se fueron acercando las palabras, tímidas. Construí un muro que ya no me limitaba, me dejaba poner sobre él los recuerdos, los momentos, y el muro se hizo poema y ya no te tuve miedo. El siguiente grupo de cartas que escucharán es el que más cartas tiene. En estas hay un fuerte sentido de entrega a la poesía. Sus remitentes sienten que leerla y escribirla implica un poderoso acto de entrega a las palabras. Nos confiamos a ellas y por eso también dotamos a las palabras del poder de atravesarnos e incluso definirnos. En estas cartas es muy latente esa posibilidad de que la poesía nos exprese, nos sostenga, nos defina, nos redima y en el fondo, en esa entrega, es como si la poesía nos mostrara una imagen tan poderosa de nosotros mismos, vuelta al lenguaje, que es capaz de hacernos temblar. Empecemos con la carta de Mauricio Franco. A ti, material inconcluso del universo, te dedico mis versos despojado de emociones. Mis sentires en tus letras encienden el silencio, me muestran un agape de razones voraces, de voces y secretos. Lo eres todo, eres afecto, eres pasión. Mi lucha es tu misión, por eso te escribo en esta carta, decantando mis sombras, recreando fragmentos de angustias y tempestades. Te extraño, lo confieso. Mis noches son distintas sin tu compañía. Quiero recordarte siempre bella, descansada, libre. Eres dueña de mis carencias, de mi vida entera, siempre tuyo y para ti poesía.
Seguimos con la carta de Julie Reyes. Poesía, eres las palabras que nunca encuentro cuando hay un nudo en mi mente que desea desatar mi corazón. Eres un sol naciente y radiante cuando quiero encontrar gotas frescas. Eres el nudo en la garganta espantando los fonemas. Eres la lágrima que baja y da cuenta de mi existencia. La siguiente carta es de Carolina Santofimio. Amo la poesía porque encuentra mis sentidos estropeados, también los consola, los advierte, los atenúa en la paz, en el desahogo y hace muchas veces que muera de tristeza con cada lágrima caída en la sed de la razón. A veces la odio, sobre todo cuando me atrevo a escribir. Escribirla es un reto que crece en la idea de cualquier verdad, de realidades o fantasías. Cuando la busco y me esquiva, tal vez no es aún el tiempo para descubrirla totalmente. Seguimos con la carta de Nicolás Calderón. ¿Cómo leer poesía si cada verso puede llegar hasta la vena? No se puede evitar el río de tinta mezclado con los nudos del alma. ¿Cómo leerla sin querer escribirla? Tal vez, más importante que solo leerla, es escribirla para tapar la herida. Seguimos con la carta de Daniel Correa. La otra mirada. ¿Por qué leo poesía? ¿Por qué me quedo buscando formas entre las nubes? ¿Por qué me siento como embelesado ante una música cualquiera? Una cumbia, por ejemplo. ¿Por qué me aterra sentirme tan pequeño ante el cielo levantado en la noche? No sé, no intento explicarlo tampoco. Cansado y hastiado estoy de las fórmulas, de las asociaciones. ¿No me puedo enamorar de simples resultados? ¿No puedo deleitarme de meras casualidades? La siguiente es una carta corta de Siddhartha Melo. ¿Por qué me gusta la poesía? Me gusta la poesía, su aliento enigmático y terso sobre el que mis palabras se dispersan y se pierden. Seguimos con la carta de Angie. Leo poesía porque siento que logra mirar el mundo con detenimiento, en el detalle íntimo de todo lo que no es fácilmente visible. Creo que la poesía es una especie de idioma propio que habla en los momentos terriblemente geniales. Ahora seguimos con otra carta corta de Arturo Uzcategui. Es este mismo pulso el que me sostiene, el trazo y la mano del que emana no este signo, sino lo que convoca y construye. La siguiente carta es de Lady Delgado, leída por mi amiga Alejandra. Para mí, la poesía es como cualquier otro texto corto. Solo rescato el hecho de cómo está escrito lo que refleja allí. Un texto cualquiera dice muchas cosas y a la vez nada, pero en un poema sientes cada palabra y lo que quiere transmitir el autor. Sientes lo que sentía él. Puedo verme reflejada en ese mismo poema. Seguimos con la carta de Sebastián García. Cada vez que vuelves a mí, instinto de expresión, ganas de liberarme y de gritar me consumen. Te escribo con cariño, te escribo con tristeza y sacas el amor que nunca encuentro cuando hablo. Me das miedo, maldita poesía, pues me muestras mis demonios y los monstruos que tengo por dentro. Ahora sigue la carta de Sebastián Carvajal. Nunca lo pensé hacia mi herencia, y mucho menos a la vida, el ocaso y lo vital, punto pendiente de la coma y con hilo de punto aparte. Dame el punto final que acabe con la tragedia de ser adicto a la alegría y enamorado al dolor, y a la adrenalina de sufrir. Vives en mí cuando mi muerte reclama tu nombre. Y terminamos este grupo con la carta de Alejandro Tobos. Eres tan incauta que con tus exiguas palabras te me haces verso entre las manos. Tienes un despiadado delirio por atribuirle descripciones a mis sentimientos y un poema para narrar a grito herido cada dolor de mi alma. Eres precisa e insidiosa, con tu voz anacarada y tu perlada mirada me seduces gratamente, mientras con tus dulces manos delirios húmedos desenredas cada uno de esos toscos remiendos que le hice al corazón, a modo de refugio, a modo de moribunda pasión. Tú, tan tú, querida poesía, que eres como el amor, porque aunque no te vea, sea cabalidad que siempre te llevaré aquí adentro. El bloque de cartas que sigue también es de los más grandes. Se trata de las cartas en las que hay un reclamo, una reticencia o una crítica a la poesía, sobre todo por su dificultad. Esta es una apreciación muy común entre lectores y no lectores, y se sustenta en el hecho de que varias tendencias de la poesía a lo largo de la historia han buscado que ésta sea deliberadamente difícil por distintas razones. En estas cartas, las y los remitentes toman distintas posiciones. Hay quienes por esa dificultad se alejan de la poesía, son indiferentes a ella o se inclinan más hacia la prosa, las novelas o los cuentos.
Hay quienes logran cierta reconciliación o ciertos encuentros agradables a pesar de que la poesía sea difícil. Y hay quienes encuentran en esa dificultad una luz o una respuesta a las preguntas que vibran dentro de ellos, como si la falta de certezas que muchas veces acompaña a la poesía pudiera llegar a ser luminosa. Empezamos este bloque con la carta de Jorge Gil. Hola, te escribe un extraño. Yo sé que no me conoces, nunca has oído hablar de mí y nunca hemos interactuado, pero yo sí te conozco. Te he escuchado y leído ocasionalmente. Sobre todo te he huido. Te he evitado porque eres compleja, demasiado profunda, y estar cerca a ti es un trabajo arduo y constante. Te quería escribir por primera y única vez para vivir la experiencia de comunicarme con el arte. Ojalá sigas viva en el corazón de los más valientes, dándole un sentido más amplio y bello a la existencia. Seguimos con la carta de Luis Ortiz. Un esfuerzo para acercarme a la palabra y a esa manifestación tan ajena para mí como es la poesía. Su forma nunca me atrajo. Sus formas tan sencillas y complejas a la vez me resultaron incomprensibles. Escribo esto por un mero hallazgo fortuito, sin comprender y tal vez nunca llegar a comprender en qué consiste la poesía. Me angustia pensar en la excesiva relativización que hay en la poesía, que no se pueda medir ni clasificar, que no se pueda determinar si está bien o mal construida, una inquietud que no está en mi interés volver a contemplar. Esto no es una declaración ni de amor ni de odio a la poesía, tal vez una interesada manifestación de indiferencia. Seguimos con la carta de Angie Catalina Sánchez, leída por mi amiga Alejandra. La poesía es un género literario que produce amor y odios. Muchos consideran que si no es clara no es poesía, y otros creen que entre más enredada, mucho mejor. En mi camino por leer la poesía me he encontrado con poemas que me describen completamente en mi momento emocional, y en otros simplemente me transporta a una estación del año. En otros casos la he leído y no me ha dicho nada, pero eso no me desanima ni me genera odio, porque sé que la poesía es atemporal, y que el día que menos espero, eso que no entendí me será revelado. Por eso considero que es todo un reto leer poesía. Sin embargo, eso la hace más especial. La siguiente carta es de Ángela Chiquillo Velandia y también la lee Alejandra. Como mi acercamiento a la lectura es sobre todo académico, estoy acostumbrada a subrayar los textos, buscando ideas centrales o momentos relevantes. Sin embargo, cuando leo poesía me es imposible realizar este ejercicio. Siento que cuando resalto una palabra o un verso, rompo la unidad del poema, lo fragmento o algo así. Muchas veces siento que solo puedo subrayar el poema completo, entonces pierde sentido para mí. Eso me pone nerviosa y a veces me aleja de la lectura de poesía. Seguimos con la carta de John Freddy Huechá. Poesía, cúmulo de palabras ininteligible. Creo que llenas mi vivir a pesar de que en ocasiones te olvide y te abandone. Recuerdo que el primer libro que tuve, que fue mío, fue un libro de poemas que olvidé en un bus cuando era tan solo un niño y que desde ese momento tuve que esperar para poder tener un libro de nuevo. Aunque la compulsión de la narrativa me parece más comprensible, menos ambigua, aún así llamé a mi primer compañero animal, a un gato, Baudelaire, que duerme plácidamente a mi lado mientras escribo estas palabras. He vuelto a ti, lentamente y con disimulo, para descubrir las posibilidades del lenguaje, escribir malos versos, leer muchos mejores y escucharlos en de sobremesa. Espero no volverme a alejar de la poesía, descubrirla en lo cotidiano, quizás en la antipoesía. Y como no sé cómo concluir, me voy a poner a hacer la corrección de estilo de un libro sobre cuento, y no sobre poesía. Con sueño, John. Ahora escucharán la carta de Camilo Ortega. La poesía me parece aterradora e intrigante. Nos hemos encontrado en varias ocasiones con una ultraviolencia chévere. Duele pero rico. Así me enamoré de Seamus Heaney. Se me quedó pegado como metralla que se sigue filtrando a lo que escribo. Me falta muchísimo camino por recorrer. Apenas soy un iniciado. Pero de vez en cuando me lanzo esos choques balardianos con la poesía y salen cosas que me alegran muchísimo. Y cerramos este grupo de cartas con la de Lina Sarama. Te odio, porque no me tomas de la mano y me jalas contigo como la narrativa. Te odio, porque eres más tiránica que yo y necesitas que te relean una y otra vez para florecer. Te odio, porque los 4 o 5 poemas que me aprendí hace años no sé si adivinaron o amoldaron mis raíces. Te odio,
Porque cuando digo que tengo miedo, siempre pienso en María Mercedes Carranza y no me consuela, te odio. Porque cuando le pido perdón al tiempo, a las guerras y a las patas de la mesa, Wisława Szymborska me recuerda que yo misma no me doy salidas, te odio. Porque no estoy enamorada como Fernando Molano, pero aún así veo la vida en sí en cada miseria, te odio. Porque cuando miro al cielo me pregunto cuántas de las personas que quiero lo estarán mirando y me hastío de Pedro Salinas, te odio. Porque sonrío y tiemblo cuando primero y siempre está la soledad, pero entonces no estoy sola y Darío Jaramillo me baila alrededor, te odio. Porque eres secreta, un laberinto que va de la plana claridad para herir la honestidad. Porque no eres fácil pero incendias, te odio. Te odio tanto que espero que nunca dejes de ser semillas de fénix. En el siguiente grupo de cartas hay otra crítica a la poesía, pero no por su dificultad, sino por sus formas tradicionales y sus temas comunes y trillados. En las cartas que escucharán hay una reacción contra un tipo de poesía retórica y de versos clásicos que habla de amores y de temas elevados. Es un tipo de poesía que todos de una u otra forma conocemos. Pero lo que me parece interesante de estas cartas es que frente a ese tipo de poesía, sus remitentes proponen otros caminos, otros temas y experiencias. El humor, el rap, la vivencia de la ciudad e incluso los extraterrestres se presentan en estas cartas como caminos divergentes. Esto no es nuevo, claro, pues la insatisfacción frente a la poesía existente es lo que siempre ha llevado a buscar nuevos horizontes. Es decir, que siempre hay una poesía que surge contra la poesía. Y gracias a ese movimiento constante es que aparecen nuevos lenguajes y nuevos públicos. Empezamos este grupo de cartas con la de William Velázquez. Mis conflictos con la poesía. Con el paso del tiempo me encuentro con que me va muy mal con el género poético. Intento despertar interés en un público al que ya no pertenezco. Cuando se es grande, nos gustan los versos rimados en ia, eo y cualquier otro verso que finalice en vocálicos. Se lo veo a los primeros años, las coplas, trabalenguas y acertijos, donde era en el diario vivir que me acercó al género en los primeros años. Ya un poco más grande, con los versos de Hatín, descubrí que efectivamente la poesía implicaba no solo una relación sublime con los textos como del medioevo o la ilustración y demás, sino que en el cotidiano hay una capacidad creadora que se puede condensar en estrofas y versos bien jocosos. Me encantan esos versos que irrumpen, trastocan, ponen en jaque. No me niego a los versos que enamoran, incitan, seducen. Por lo pronto, seguiré leyendo, es a lo que más se me da. Seguimos con la carta de Johan Páez. La poesía puede ser como una relación amorosa, memorable e inmortal o aborrecible y fatal. Pero dejando de lado este aspecto que no es menos importante, como cualquier otro ejercicio artístico, la poesía siempre será etérea. Digan lo que digan, creo en la evolución constante de las palabras y su poder. Ahora mismo muchos creerán que hace falta un nuevo tipo de poesía, de poeta. Pero ¿para qué decir lo que quizás ya fue dicho? Aún así, quien quiera introducirse en este sueño sempiterno tendrá que elegir alguno de los muchos caminos. Yo recomendaría el de Quevedo. Quevedo quizás representa ese cambio que a veces es necesario, pero bueno, seguir elogiando a Eros tampoco es el peor de los caminos. La siguiente carta fue escrita a mano, pero la firma de su autora no es clara y ella no la leyó, por lo que no tengo su nombre. Es leída entonces por mi amiga Alejandra. A veces la he odiado. Leo poesía desde niña y la odié cuando leí La pobre viejecita. La odié cuando leí por primera vez y todas las veces, pero Rafael Pombo era obligatorio en el colegio. ¿Cómo podía ser pobre esa señora? Cuando pasé por la adolescencia, seguí leyendo poesía y volví a odiarla cuando encontré a Neruda. ¿Cómo así que le gusta a su amada cuando calla? Bueno, seguí leyendo poesía porque soy terca y seguí odiándola. ¿Por qué era tan trágica? ¿Por qué tiene que ser tan triste? Eso pensaba cuando era joven. Desde hace algunos años me estoy reconciliando con la poesía. Incluso la disfruto. Me encontré con la poesía aventurera, juvenil, de calle y ya no la odié tanto. Ahora busco una poesía que inspire y que libere. Y de pronto, en unos años, llegué a amarla. La siguiente carta es de Juan Cuellar. Carta para destruir el pensamiento lírico. Lírica versada transcrita al papel, qué forma tan despreciable es de la palabra escrita o recitada. ¿Por qué siempre tan enigmática, compleja, pero rara vez directa?
sea en alejandrino, decimonónico o tardomoderno, bestia con piel de cordero es. Amídenmela de manera exclusiva a ritmo de boom bap y las bases de J. Dilla con el arqueólogo a 90 barras, línea por línea. Y terminamos este grupo con la carta de Dayana Vega. Odio los clichés. No entiendo por qué todos quieren escribir así, como si el verbo de repente les consumiera la carne y la miseria se apoderara de su angustia. ¿Acaso solo se puede hablar de amor? ¿Acaso la única lírica es la idílica, la que habla de lo bello, de lo hermoso, siempre elogiando al mundo y su esplendor? Pues no. Hoy voy a hablarles de ovnis. Sí, como lo oyeron, de ovnis. Seres que no pertenecen aquí, burlados, timados, ridiculizados, estigmatizados por un ideal banal. Seres que sueñan con ser amados, con una utopía indestructible, con encontrar a alguien que llene su ser, que les enseñe el lirismo perfecto. Ah, ¿lo ven? Maldito cliché, que se mete por los poros de toda mi piel. A continuación, y ya casi para terminar, escucharán un grupo de cartas en las que se celebra la posibilidad liberadora de la poesía. Me gustan estas cartas porque hablan de cómo al leer un poema, algo dentro de nosotros se libera. Hay una especie de movimiento de uno mismo hacia afuera, hacia otras experiencias, hacia otros lenguajes, hacia otras formas de ver y sentir. Las y los remitentes de estas cartas definen la poesía como una llave que abre la mente, como una explosión que abre los sentidos, como una apertura a otras realidades o como un lenguaje que se abre hacia más allá del lenguaje. Entonces, como si fuera una experiencia mística, la experiencia de leer poesía se vuelve una actividad transgresora, capaz de liberar nuestro pensamiento, nuestra imaginación y nuestros sentidos para visorar otro horizonte. Y por esa posibilidad de un más allá, es que en la poesía vive la promesa velada de un mundo distinto. Empezamos con la carta de Gabriela Velasco. La poesía es el secreto de la vida, el cual es resguardado con recelo por muchos. Los que dicen que no entienden la poesía es porque no se les ha dado la oportunidad de ser sus guardianes. La poesía es la llave para abrir la mente, para la escritura. Por eso se ha puesto un muro entre la gente y la poesía, el cual impide que escapen de las cuatro paredes del sistema. Seguimos con la carta de Gina Guzmán. Deberíamos leer poesía porque es capaz de traspasar las fronteras de nuestras realidades. Nos hace proyectarnos en espacios inconmensurables. La poesía es capaz de cuestionar aspectos intangibles de nuestro ser y capaz de dejarnos atrapados por un tiempo sin tiempo. Es capaz de hacernos vivir momentos que no hemos sido capaces de vivir por nosotros mismos. La siguiente carta es de Camilo Rojas. Explotar adentro, relajar el gesto, dilatar el cuerpo. Ver sin los ojos como San Juan de la Cruz toda ciencia trascendiendo en el tacto, en el desencuentro que pierde y en esa oscuridad canta. Y terminamos con la carta de Lina Ríos. Porque solo palabras de otro mundo, del límite del lenguaje, la vida, esta y la otra, podrían decir exactamente lo que sí es de este mundo. Porque solo me encuentro en la metáfora, en la dicotomía y en la aliteración. Porque las cosas no son las cosas, y detrás de esa sombra está la poesía. Llegamos al último grupo de cartas. Quise cerrar con estas porque veo en ellas algo que quizás también han podido intuir en varias de las cartas anteriores, pero que quiero resaltar ahora, para cerrar. Es el profundo agradecimiento hacia la poesía. Creo que en todo el proceso de recolectar, escuchar y ordenar estas cartas, pude ver que la mayoría de las personas que se tomaron el tiempo de escribirlas, en el fondo querían dejar una prueba de su gratitud por lo que la poesía ha hecho por ellas. Quizás al escribir recordaron el encuentro con un poema, con un o una poeta en particular o con unos versos específicos, y quizás su carta no fue más que una forma de agradecer ese encuentro, una forma de agradecer el hecho de que la poesía nos escuche, nos acompañe o nos dé sombra, como si fuera un árbol. Empezamos con la carta de María. La poesía fue mi primer acercamiento a la literatura, mi escape o evitación. A partir de un poema podría imaginar que era otra, que llovía así estuviese haciendo un sol infernal, o estuviese viviendo lo peor de mi vida. ¿Cómo odiar la poesía si es la que me ha salvado de tanta abrumación cotidiana? Seguimos con la carta de Estefanía Pulido, leída por mi amiga Alejandra.
La poesía sin duda es un arte. ¿Cómo podemos dar una queja sobre ella si es por este género que podemos expresar nuestros más profundos sentimientos? Si estamos felices o enojados, o si podemos simplemente coger una hoja, un lápiz y empezar a escribir para desahogarnos libremente. El día de hoy solo quiero darle gracias a la poesía por escucharme y porque las palabras son mágicas y vuelan como el viento al estar plasmadas en una libreta. La siguiente carta es de María Paula Castillo. ¿Para qué escribirle cartas a un concepto? No, quizás no es un concepto, porque va hacia un lugar distinto de la idea. ¿Cómo escribirle las palabras mismas? ¿A cuáles de tantas? Hay unas cuantas, ubicadas en un orden específico, arrumadas de esa manera por alguien alguna vez y leídas por mí en otro momento. Seguro que las hay. Hay un puñado, quizás cientos. Me gustaría recordarlas más a menudo, pero mi memoria no logra retener más que unas cuantas que aprendí de niña y que de seguro ningún poeta se atrevería a llamar poesía. También me gustaría hablar dulce y con acento como la gente del campo, quienes han cosechado para mis oídos los últimos versos que he sentido afectando mi cuerpo, desacomodándome los adentros. Hay una poesía que no está escrita, que dices cuando te equivocas, o que replicas porque aprendiste que se le decía sol de los venados a cierto sol, o que al monte se lo siente bramar. A esa poesía efímera y sonora la vengo persiguiendo desde hace un tiempo, fascinada mientras la escucho. A ella le digo hoy, gracias. Le agradezco por ser pequeña, sencilla y poco pretenciosa. Le agradezco por estar allí para quienes la dicen, haciendo un poco menos áspera su historia y creando la imagen para quien la escucha. Tampoco creo que esta poesía sea del todo distinta a la de los libros. Ambas nos pertenecen en la misma medida en que nosotras podemos pertenecerles a ellas. Ambas existen como los atardeceres y las olas. Están allí sin importar si alguien las contempla o no, si alguien las escucha o no, si alguien las lee o no. Simplemente son y siento que nada nunca podrá anular su existencia. Agradezco poderlas ver y oír y de vez en cuando también leer. Agradezco que se atraviesen en mi vida, en cualquiera de sus formas. Siempre transforman mi camino en otra cosa. La siguiente carta es de Alejandra Flores. Bajo tu sombra me acurruco, me abrazo al rugoso tronco y con alevosía froto mis carnes ulceradas por el indomable garranchín espiritual. Entonces ya no quiero ser árbol, ya no quiero ser nada más de lo que soy. Y la última carta que escucharán es de Mayerly Ferrucho. Carta Amar las Preguntas, un poema de Reina María Rilke. Escribo esta carta a un no humano, pero sí a la extensión del pensamiento de Rilke. También puede ser escribirle a la pregunta y a la palabra, o al signo en sí mismo de interrogación. Qué extraño escribirle al poema, a un poema, si en sí mismo ya dices todo lo que eres con cada una de tus líneas. Sin embargo, interpretarte me permite recrearte en mi pensamiento y ser el título de algunos días en que acojo tus palabras como mantra y a veces con agotamiento y confusión. Vivir amando las preguntas hace que por momentos sea agotador y otros momentos los doto de paciencia. Te escribo a ti porque eres uno de mis poemas favoritos y el que de tanto repetirte te has convertido en un rezo. Contigo he podido tejer puentes de diálogo con otros seres humanos. Nos hemos encontrado en tus palabras y en otras veces te recorremos como un abismo. Leerte en otras voces de manera conjunta me abre muchos más caminos para entenderte, aunque no sé si sea lo más importante. Ahora me despido, aunque no tenga sentido, porque siempre vas a existir. Un abrazo a todos tus puntos y comas. Atentamente, Mayerly. Así acaba el recorrido por las más de 40 cartas. Esta recopilación ha sido apenas mi pequeña forma de celebrar el acto de leer poesía, y ha sido también mi forma de reafirmar el propósito de este podcast, que es ser un espacio cada vez más grande para pensar la poesía, para pensarla como algo vivo, diverso, formado por infinitas ideas disímiles. Y esa visión múltiple es la que persigo y seguiré persiguiendo con cada conversación grabada,
con cada testimonio de lectura compartido y con cada impresión de ustedes, quienes escuchan y hacen más extenso este largo diálogo, que no es otra cosa que una forma de avivar la llama de eso que llamamos poesía. Identificadas por ese color, ¿no? Entonces, Johnny tiene el color rojo y mi color es el azul. Y ahí, entonces... Cierro el episodio con esta pregunta que le hice a mi amiga Alejandra, tiempo después de haber publicado el cuadernillo y de haber recogido las cartas. Entretejiendo. La última pregunta que te quería hacer es, ¿qué te dejó toda la experiencia del impreso? Bueno, pues primero la construcción del diálogo y las charlas que tuvimos fue algo muy bonito porque fue definir una práctica que yo ya tenía muchos años haciéndola, que pues era la lectura de poesía, ¿no? Entonces uno interpreta poemas, uno le dice al amigo, me gusta este poema por esto, me gusta este poeta por otro, pero uno no se sienta normalmente a hablar, a mí me gusta leer poesía por esto, o yo lo que veo en la poesía para mí es esto, ¿no? Entonces fue poner en palabras, poner en imágenes, poner en un diálogo toda esa experiencia de lectura de poesía, toda esa práctica que uno lleva haciendo por mucho tiempo. Y pues son cosas que uno en el fondo sabía, yo sé por qué leo poesía, porque me parece diferente de otros géneros, pero no lo había dicho en voz alta, digámoslo de una forma. Y también fue bonito porque uno sin darse cuenta recurría a unas metáforas o a unas palabras que volvían una y otra vez inconscientemente, ¿no? Y al ser leído por el otro, uno descubre que su relación con la poesía está marcada por cierto tipo de experiencia o por ciertas imágenes o por cierta búsqueda de la que uno ni siquiera es consciente, ¿no? Y bueno, pues ya al tener el impreso, al compartirlo con las personas, al recibir las cartas de amor u odio a la poesía, fue también descubrir y confirmar esa multiplicidad o esa capacidad de ser infinita de la poesía, ¿no? Cada persona tiene una relación diferente y eso que uno puede pensar que es unívoco, la poesía hace esto, la poesía es esto, lo que uno le dice en el colegio, la poesía es el género que tal cosa. En esta experiencia pues uno descubre que es una experiencia múltiple, que la poesía es tan singular como cada persona, ¿no? Y eso no quiere decir que porque decir que la poesía es muchas cosas es decir que no es nada, no es eso, sino descubrir que hay una capacidad de la poesía para hablarle a las personas, ¿no? Para conectarse en cierta forma con algo de la persona, ¿no? O sea, llámese las emociones, llámese la experiencia lectora, llámese cosas diferentes, ¿no? Ahí la palabra como que se abre y empieza a conectar con cada persona. Con este episodio termina la primera temporada de Sobremesa. Recuerden que la mejor forma de apoyar este podcast y de permitir que siga creciendo es compartir este episodio y cualquiera de los anteriores con todas las personas a las que crean que les pueda interesar. Además, les quiero contar que ahora hay otra manera de apoyarme y les estaré dando más detalles por redes sociales. De Sobremesa está en Instagram y en Twitter como @desobremesapod y en Facebook como De Sobremesa Podcast. Continuemos por allí las charlas sobre poesía y estén pendientes porque pronto vendrá la temporada especial que vengo prometiendo en redes hace mucho y que estará dedicada a un escritor que me encanta. La música de inicio y cierre es de Julián Martínez, Álvaro Salamanca y Jimmy Riveros. Toda la otra música del episodio fue compuesta por Julián Martínez. Un agradecimiento especial a Santiago, Silvana, Edgar y Margarita, del colectivo Somos Editores. Y un agradecimiento final a Alejandra por su amistad, su escucha y su atenta y siempre juiciosa conversación. Y a cada persona que está escuchando esto en cualquier momento y lugar, a cada persona que ha prestado su atención a este podcast, a cada persona que ha dedicado parte de su tiempo a escuchar siquiera uno de los episodios, a cada persona que ha sentido que las palabras aquí dichas han resonado adentro suyo. A cada una de esas personas le digo, gracias, mil y mil gracias por escuchar.